Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué honor y qué privilegio una vez más estar acá compartiendo con ustedes un poco más de la palabra en este domingo. Antes que todo, hermanos, vamos a empezar orando para que sea Dios el que tome el control de este tiempo y que sea Él tomando el control sobre cada uno de nosotros para que esta palabra que vayamos a impartir hoy sea tocada en nuestros corazones y que crezca también. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia, Jesús, agradeciéndote, Señor, por un tiempo más que tú nos regalas, Jesús, por estar aquí, Jesús, transmitiendo, Señor, una vez más con tu palabra, Señor. Yo te pido, Jesús, que tú seas ablandando nuestros corazones, Señor, para que esta palabra, Señor, que vayamos a impartir hoy, Señor, hoy sean tocados, Señor, cada uno de los que van a estar viendo esta transmisión, Señor. Yo te pido, Jesús, que tú seas usando, Señor, esta palabra, Jesús, para que cada uno de mis hermanos, Señor, sean transformados por ti, Señor. Pero más que eso, Señor, entendamos la importancia de renovarnos cada uno de nosotros como hijos tuyos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el tema que les traje hoy se llama El Espíritu Santo transforma. ¿Por qué el Espíritu Santo transforma? Bueno, hermanos, sabemos que cuando nosotros estamos en el mundo, el Espíritu Santo no mora en nosotros. Pero cuando nosotros entramos en Cristo Jesús, viene el Espíritu Santo a cambiarnos. Entonces, por eso se llama el Espíritu Santo transforma. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo nos visita, empieza a hacer algo diferente. Y lo vemos, por ejemplo, como hemos dicho en Génesis 1, que dice que cuando el Espíritu Santo descendió aquí, en el Espíritu Dios se movía, dice, pero antes que eso, todo eso, dice que la tierra estaba desordenada. Aquí hizo Dios empezó a ordenar, a hacer esto, a ordenar donde tiene que ir las cosas en su lugar. Y eso es algo, hermanos, que también el Espíritu Santo en nosotros también hace. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos el templo, o sea, nosotros somos una casa. Y esa casa, hermanos, es igual como una casa física. Nosotros tenemos que ordenarla, barrerla, hacer todo. Y, por ejemplo, hermanos, nosotros vemos que, por ejemplo, hoy la limpiamos. Ya vemos que en unos 5 o 10 minutos ya la casa ya tiene un poquito de polvo. Por eso se tiene que hacer una constancia totalmente de todas las cosas que hacemos. Hacerlo a cada minuto. Por ejemplo, si oramos, no podemos decir que solamente vamos a orar en la mañana todo el día, ¿no? Tenemos que estar orando totalmente, continuamente, por lo menos unos 3 veces al día. Y eso es algo, hermanos, que también nosotros tenemos que hacer, como vemos también una casa física. Y eso es algo que Dios quiere decirnos, pero más que eso, hermanos, para nosotros ser transformados por el Espíritu, nosotros tenemos que dejar ciertas cosas. Y esas cosas se llaman dejar las cosas del viejo hombre. Y por eso, hermanos, es importante saber eso. Y donde quiero llevar a los hermanos al versículo de Colosenses 3, del 9 al 10. Colosenses 3, del 9 al 10, dice en el nombre de Jesús: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno. Algo que dice aquí, hermanos, dice es que no mintáis unos a otros. O sea, hermanos, que a veces nosotros mismos nos engañamos pensando tal vez, hermanos, que no es así como lo creemos. Y eso, hermanos, Dios no existe eso. Es, por ejemplo, que eso es un ejemplo clarísimo que vemos, por ejemplo, hoy en día, que tal vez una persona te dice a ti, es que tú eres demasiado orgulloso. Y usted empieza y dice, no es cierto, yo no soy orgulloso. O sea, hermanos, y siendo nosotros orgullosos, eso quiere decir, hermanos, que nosotros mismos nos estamos engañando. ¿Por qué? Porque sabemos que somos así y no lo queremos aceptar. Y cuando pasa eso en nosotros, hermanos, eso quiere decir que no queremos un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no aceptamos la realidad. Y eso es algo que pasa. Y como lo vemos aquí, por ejemplo. Pero dice que hay que despojarnos del viejo hombre con sus hechos. O sea, hermanos, que no solamente es decir, sí, estoy haciendo esto, no, es parte de hacerlo también, hermanos, porque la parte de la fe y parte de lo que Jesús promete en nuestras vidas es parte de acción, no solamente decir, o como estábamos viendo hoy,
o solamente un deseo, es parte de tomar una decisión y hacer esa decisión en un hecho. Y eso es algo, hermanos, que vemos aquí en la Biblia también, que Jesús quiere que nosotros dejemos el viejo hombre. ¿Y qué es el viejo hombre? Bueno, una persona que sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes en el mundo, una persona que sigue afanada a las cosas carnales, una persona que no quiere cambiar nunca, siempre quiere estar constantemente en lo que está. ¿Por qué? Porque es una persona que nunca se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es una persona, como otros decimos, cerrada, digamos. ¿Por qué? Porque es una persona que nunca va a entender, no ha conocido a Cristo. Por eso vemos, hermanos, tal vez personas que nunca cambian. ¿Por qué? Porque no quieren tomar esa decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque si una persona toma la decisión de decir que quiero ser diferente, sabe que tiene que hacer ciertas cosas. Y esas ciertas cosas a veces nosotros no las queremos hacer. O sea, no queremos pagar ese precio por el cual nosotros estamos luchando. Es, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, en las madrugadas hay que orar. A veces decimos, no, es que tengo demasiado sueño, estoy súper cansada y no quiero orar. Entonces, hermanos, son cosas que nosotros tenemos que sacrificar, o sea, esforzarnos para ver nuestro cumplimiento de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y eso lo vemos, hermanos, por ejemplo, que Jesús dice, para no entrar en tentación, dice que hay que orar de madrugada. Esa es una de las oraciones poderosas que Jesús nos dijo a nosotros, hermanos, que teníamos que hacer, orar de madrugada. Y Él dice que en ese momento no entraremos en tentación. O sea, hermanos, que no caeremos en la tentación, porque la tentación siempre va a venir, pero no caeremos. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que ver, hermanos. Que a veces nosotros decimos, bueno, cuando el momento que nosotros estamos siendo cambiados por Cristo, van a haber tentaciones. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Jesús. Jesús también sufrió tentaciones y todo. Y, por ejemplo, nosotros que cuando queremos ser diferentes, viene Jesús. Cuando nosotros queremos ser diferentes, las cosas que van a pasar van a ser procesos en nuestras vidas. Pero, por ejemplo, en el momento que estamos diciendo, bueno, voy a dejar de escuchar música secular, por ejemplo, música mundana, y decimos, bueno, ya no la quiero escuchar. En un momento, hermanos, vamos a ser tentados en esa tentación. Puede ser tal vez de un vecino, no sé, escuchando música, y ahí tú vas a ser probado, se puede decir. ¿En qué decir? Si la escuchas, la cantas o qué, o te haces oído sordo. Y eso, hermanos, es importante saber hacer eso. Tenemos que hacer a veces oídos sordos a las cosas del mundo. Y a veces nosotros podemos decir, pero es que eso es imposible, está sonando súper altísimo, ¿no, hermanos? Quiere decir que todo lo que a ti te rodea también tienes que caer. No. Y eso es algo, hermanos, como un ejemplo. Si nosotros sabemos soportar las cosas y no caer en tentación, nosotros miraremos las cosas grandiosas de Dios. Y eso es parte del viejo hombre, hermanos, dejar todas esas cosas que nosotros nos atormentaban, nos rodeaban del mundo y no nos dejaban avanzar. Porque si Jesús dice que hay que dejar el viejo hombre, es porque realmente, hermanos, nos ha hecho daño y nos sigue haciendo daño si no cambiamos nosotros nuestra actitud. Y Dios realmente, hermanos, Él quiere trabajar con una persona que sea nueva. Dios no puede trabajar en alguien que sea ya con conocimientos viejos en parte de las cosas que hacían antes. ¿Por qué? Porque una persona nueva es como que, Jesús lo dijo claro, vuelve a nacer. Y es donde Jesús empieza a transformar la persona, cambiándola, haciendo mil de cosas en ella para que sea una persona diferente. Y eso es algo que Jesús quiere también, hermanos. Por eso es importante que cuando nosotros venimos a Jesús, venimos siendo personas nuevas. Eso lo dice en 2 Corintios. Somos personas nuevas también. Y las cosas viejas pasaron, dice el versículo. Y eso es algo, hermanos, que Jesús quiere también. Jesús tiene que trabajar en algo nuevo, en algo que Él santifique, que Él forme. Y después, hermanos, dice acá, y revestidos del nuevo. O sea, hermanos, que si nosotros queremos revestirnos de lo nuevo, tenemos que dejar lo viejo. O sea, si yo estoy practicando lo viejo todavía, no puedo vestirme de lo nuevo. ¿Por qué? Porque hay algo que no se puede. Y algo interesantísimo que dice la palabra es que dice que el vino no se puede poner en odres viejos. ¿Por qué? Porque dice que se derrama. Si el vino es nuevo, el odres también es nuevo. ¿Por qué? Porque si no, no tiene un cimiento firme y entonces todo se va a regar. Y eso es algo, hermanos, que Jesús también nos dice a nosotros, que tenemos que ser nuevos para que Él nos forme. Porque si no somos nuevos, Él no nos puede formar. ¿Por qué? Porque no estamos volviendo a nacer.
Después dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, hermanos, que nosotros fuimos creados para alabar a Dios y hacer cosas que realmente quería que nosotros hiciéramos. Y a veces nosotros nos ponemos a hacer otras cosas. Y eso es algo, hermanos, que nosotros fuimos creados para alabar a Dios y glorificar su nombre. Y eso es algo, hermanos, que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros fuimos creados para eso, hermanos. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el principio, podemos decirlo, que Dios formó a Adán y Eva, fue para glorificar y adorar su nombre. Pero ¿qué pasa, hermanos? Se practica también en nosotros la obediencia. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir cosas, pero no las estamos practicando. O a veces nos dicen y no obedecemos. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que entender, que no es solamente de decirlo, es también obedecer y hacerlo. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo que nosotros se practica desde que somos chiquitos, desde que somos niños, en nosotros se practica la obediencia, en que cuando nuestros padres, por ejemplo, cuando nos dicen algo, nosotros tenemos que ser obedientes. O sea, el ser humano fue creado para obedecer las cosas que Dios nos ha mandado, porque eso fue lo que Dios nos creó. Y hermanos, y eso es algo que nosotros tienen que formarse. ¿Por qué? Porque aparte de la obediencia es porque alguien nos está formando y quiere nuestro bien también. Y Jesús también quiere eso en nosotros. O a veces pensamos, hermanos, que cuando estamos en Cristo, pensamos que no van a suceder cosas malas. No, hermanos, nosotros estamos todavía en el mundo. Pero hay algo diferente, que nosotros estamos con Cristo Jesús, estamos con su cobertura, somos diferentes y pasamos las cosas, hermanos, como que si no fuera. ¿Por qué? Porque Jesús dice que en el mundo tendremos aflicción. O sea, hermanos, no es como a veces nosotros pensamos, pero Jesús siempre nos ofrece, hermanos, algo mucho más allá. Y eso es algo, hermanos, de lo que vengo a decirte hoy, que el Espíritu Santo Él quiere transformarte, cambiarte, que tú seas diferente. ¿Por qué? Porque en Dios siempre es un fluir, siempre hay algo que nosotros hace que crezca. Jesús no quiere que nosotros nos estanquemos. Entonces, hermanos, algo muy importante es saber que todos los días hay que renovarnos, ser diferentes, cambiar, porque si no nos renovamos, hermanos, estamos todavía fortaleciendo al viejo hombre. Por ejemplo, en esto del ayuno, nos ayuda a nosotros a formar nuestro espíritu, a ser sensible ante Dios, ser personas que van a ver la respuesta a la oración, porque eso es algo importante también del ayuno. ¿Por qué? Porque dice que es cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, hermano, nosotros nos ofrecemos ante Él. En ese momento estamos ante Él en su presencia, como debe ser un ayuno en oración. Porque a veces decimos, estoy ayunando y estoy haciendo otras cosas. No, hermanos, cuando decimos que es un ayuno ante Dios, tenemos que estar enfocados, buscar su presencia, leer la palabra. Y eso es algo importante, hermanos. Porque a veces decimos que ayuno y no veo nada. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo un ayuno correcto. Y eso es algo también, hermanos, es hacer las cosas como son, como dicen en la palabra. Hacer como son las cosas. No puedo decir que hago una cosa y en el momento estoy haciendo otra, no. Si estoy haciendo una cosa, estoy haciendo. Estoy ayunando, o sea, consagrándome a Dios en ese momento. Bueno, hermanos, esa es la palabra que les traje hoy. Espero que más que les haya gustado, haya tocado tu corazón para ser una persona diferente, cambiar, porque eso es algo que nosotros estamos luchando, hermanos, para ser diferente, como era Jesús. Algo que la gente miraba en Jesús es que Él era diferente a los demás. Y esa diferencia, hermanos, hizo que la gente se acercara a Él. ¿Por qué? Por parte de la presencia de Dios. Y eso es lo que Jesús también quiere, hermanos, que nosotros hagamos hoy. Que nosotros seamos diferentes, que no seamos igual que las personas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si somos igual que las personas, es que hay algo mal ahí. ¿Por qué? Porque estamos pareciéndonos al mundo. Tenemos que ser diferentes, ser personas que trastornen. Bueno, hermanos, vamos a orar antes que todo para terminar, para que esta palabra que compartimos hoy sea sembrada en una tierra fértil y que dé su fruto, pero más que eso, hermanos, veamos nosotros la cosecha por el cual nosotros hemos luchado tanto, hermanos, si es que nos hemos esforzado, porque esforzarse, hermanos, no es decir, ya estoy haciendo esto, no, esforzarse es cuando una persona, Dios ve que esa persona realmente ha hecho lo imposible para estar en ese momento en su presencia. Es una persona que se esfuerza. Bueno, hermanos, vamos a orar antes que todo, amén.
Señor, venimos delante de tu presencia, Jesús, agradeciéndote, Señor, por esta palabra, Jesús, que tú nos compartiste hoy, Señor, que es tu espíritu, Señor, algo, Jesús, que viene en nosotros, Señor, para cambiarnos y restaurarnos nuestras vidas, Jesús. Te damos gracias, Señor, por enviar tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias te damos, Jesús, por nunca dejarnos, Señor, porque desde el día que prometiste, Señor, que tú vendrías con tu Espíritu, Señor, así ha sido, Señor. Te pedimos, Jesús, que no haga, Señor, que nosotros contristamos el Espíritu Santo. Señor, yo te pido, Jesús, que tú seas ayudándonos, Señor, para renovarnos, Señor, todos los días, Señor, para ser personas diferentes, por el cual, Jesús, tú nos has mandado, Señor, a este mundo, Jesús, para ser personas de cambio, Señor, ser personas, Jesús, que trastornen, ser personas, Jesús, que la persona sienta tu espíritu en solamente estar esa persona cerca, Señor. Yo te pido, Jesús, que tú seas, Señor, que esta palabra que compartimos, Señor, seas tú, Jesús, plantando, Señor, en cada uno de mis hermanos, en sus corazones, Señor, para que esta palabra que hoy fue impartida, Señor, crezca, Jesús, en esa tierra fértil, Jesús, y de la semilla, Señor, de la cosecha, Señor, por el cual, Jesús, nosotros sembramos esta semilla, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tomaron el tiempo, Jesús, para ver tu palabra, Señor, para escucharla, Señor. Yo te pido que tú me los bendigas, Señor, y que toda parte de esta semana que queda, Señor, tú seas sorprendiéndomelo, Señor, grandemente, Señor, y bendiciéndolo, Señor. Yo te pido, Jesús, que cada una de esas personas que se esfuercen, Señor, para ser personas, Señor, que realmente te agraden, Señor, miren la respuesta, Jesús, por el cual ellos están luchando. ¿Por qué, Señor? Porque han creído en ti, Señor, y no han desmayado, Señor, su fe ante ti, Señor. Yo te pido, Jesús, que tú me los sorprendas y los bendigas grandemente, Señor, con tu espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, esta palabra que trajimos hoy espero que haya tocado tu corazón, pero más que eso, hermanos, seamos personas que sembremos, pero que vayamos a cosechar eso por el cual hemos estado luchando, hermanos. Porque el ser humano, hermanos, siempre va a ser un sembrador, porque todo lo que yo siembre, eso cosecharé. Entonces, hermanos, nosotros siempre queremos cosechar lo bueno, entonces hagamos lo bueno, sembremos lo bueno para cosechar lo bueno. Porque la Biblia dice que en un palo que da frutos buenos no puede dar malos, y en un malo no puede dar frutos buenos. Entonces, si nosotros sembramos cosas malas vamos a cosechar. Entonces, hermanos, sembremos cosas buenas, sembremos cosas que Dios le agrada, la oración, y todo eso miraremos respuesta, porque Dios lo prometió, y yo sé que nosotros sabemos que Jesús no miente. Entonces, hermanos, sembremos lo bueno para ver lo bueno, que es la voluntad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.